Buenas tardes, mi nombre es Heidi Lorena Chaparro y en este momento vamos a ver la prevención de riesgos radiológicos. Entonces, vamos a ver las medidas preventivas que están indicadas para garantizar la protección correcta tanto del personal que trabaja dentro del área de rayos X como de los usuarios visitantes al centro médico. Recomendaciones para el personal interno, entonces todo el personal puede trabajar dentro del área de rayos X teniendo siempre de forma visible un dosímetro, que es el equipo que nos muestra cuál es la dosis correcta de radiación dentro de cada organismo, teniendo en cuenta que siempre debe cada usuario, cada profesional de la salud debe realizarse un examen médico anual y todo el equipo de rayos X debe estar cualificado con las técnicas de la aplicación de la protección de las rayos X. Todo el personal profesional expuesto debe permanecer siempre no debe permanecer dentro del área de rayos X cuando se va a realizar el disparo, a no ser que sea necesario cuando hay niños o cuando hay adultos mayores que no llevan acompañantes, siempre con los elementos de protección personal, como son los guantes plomados, la protección gonodal, la protección tiroidea y el delantal emplomado. El intervencionista de rayos X siempre debe llevar todas las protecciones, ya sean individuales, dentro de su labor para así estar de una forma segura. Y el profesional siempre debe eh, prestar sus elementos de protección personal a cada usuario. En caso de las mujeres embarazadas, entonces no debe exceder la dosis que es de 1 milibieser, que es en lo que se miden las radiaciones. Y las mujeres en periodo de lactancia, pues que obviamente no deben estar en un mayor riesgo y que no sea significativo para la contaminación radiactiva. La prevención para los pacientes del servicio. Entonces, en las salas de rayos X debe permanecer el paciente salvo en aquellos casos en los que el paciente pueda requerir ayuda, como lo habíamos dicho anteriormente, ya sean los niños o personas adultas mayores. Mujeres en edad fértil o embarazadas no deben estar dentro del área de radiología y siempre debe estar demarcada el área teniendo en cuenta las indicaciones que nos da el manual. En las salas de exploraciones complejas siempre se utiliza la escopia al mínimo y se centrará el rayos X al paciente de una forma manual y la puerta debe estar siempre cerrada. Y la normativa que es aplicable referente a la protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes y viene reflejada. Prevención de riesgos de administración de medicamentos. Partiendo de la aparición de eventos adversos asociados a la utilización de los medicamentos, lo primero que se debe desarrollar es la identificación de las fallas activas del sistema que llevaron a aquel evento adverso. Partiendo de ellas, se identifican factores contributivos en las que se produjeron y las barreras y defensas que fallaron. Situaciones que desencadenan un error en la administración de medicación. Errores por etiquetado, envasado, similar o inapropiado. Errores por similitud ortográfica o fonética de los nombres de los medicamentos. Errores por uso de abreviaturas. Errores por interpretación de las prescripciones médicas. Tipos de errores de medicación. Error por prescripción. Selección incorrecta del medicamento prescrito según las indicaciones, contraindicaciones alérgicas conocidas, tratamiento farmacológico ya existente y otros factores. Dosis, forma farmacéutica, cantidad, vía de administración, concentración, frecuencia de administración o instrucciones de uso. Error por omisión. No administrar a un paciente la dosis prescrita antes de la siguiente. Asume que no ha habido error de prescripción. Se excluirá en los siguientes casos. Casos en que el paciente se rehúse a tomar el medicamento. 2. La decisión de no administrar el medicamento al darse cuenta que existe alguna contraindicación. Si hubiera una explicación evidente para la omisión, por ejemplo, el paciente está fuera de la unidad de enfermería para hacerse unas pruebas, en la medicación no estaba disponible. Esto se debe documentar en la historia clínica. Tipos de errores de medicación. Hora de administración errónea. Administrar fuera del tiempo preestablecido. Administrar un medicamento no prescrito. Incluirá, por ejemplo, un medicamento equivocado, una dosis administrada a un paciente equivocado, medicamentos no prescritos, dosis fuera de las guías o protocolos clínicos. Tipos de medicación errónea. Error en la dosificación. Administrar al paciente una dosis mayor o menor prescrita.
o administrar dosis duplicadas. Se excluirá desviaciones aceptadas según los márgenes predefinidos que hayan establecido que cada institución o función del dispositivo de medida proporcionado por los profesionales encargados de la administración de los medicamentos. Por ejemplo, no administrar una dosis en función de la temperatura o nivel de la glucosa determinados en el paciente. 2. Formas farmacéuticas tópicas cuando la prescripción no haya indicado la cantidad. Administrar de forma farmacéutica distinta a la prescrita. Excluirá protocolos aceptados establecidos por la Comisión de Farmacia y Terapéutica o su equivalente que autoricen al farmacéutico a dispensar formas farmacéuticas alternativas a pacientes con necesidades farmacéuticas tópicas cuando la prescripción no haya indicado la cantidad. Administrar de forma farmacéutica distinta a la prescrita. Excluirá protocolos aceptados establecidos por la Comisión de Farmacia y Terapéutica o su equivalente que autoricen al farmacéutico a dispensar formas farmacéuticas alternativas a pacientes con necesidades especiales, por ejemplo, formas farmacéuticas líquidas para pacientes con sondas nasogástricas o que tienen dificultad para tragar. Tipos de errores de medicación. Preparación errónea del medicamento. Incluirá, por ejemplo, dilución o reconstrucción incorrecta, mezcla de medicamentos que son física o químicamente incompatibles o envasado incorrecto del producto. Error en la técnica de administración. Incluirá dosis administrada, 1. Por una vía diferente a la indicada, dosis correcta en un lugar incorrecto. Por ejemplo, era en el ojo izquierdo y se colocó en el derecho. Velocidad de la administración errónea. Prevención de los errores. Para esto contamos con los 10 correctos. Medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta, registrar todos los medicamentos, informar o instruir al paciente sobre el medicamento que recibe, comprobar que el paciente no tome ningún medicamento ajeno al prescrito, investigar si padece alguna alergia. Antes de preparar cualquier medicamento es importante el lavado de manos. Para tener en cuenta, la idea para mejorar la seguridad de los pacientes es centrarse en que los sistemas sanitarios no son seguros, no que los profesionales son incompetentes. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Mónica Moreno y les vengo a hablar sobre la prevención de caídas. Las caídas son un problema de frecuente aparición en ancianos y forma parte de los 7 grandes síndromes geriátricos. Su origen puede ser multifactorial y los factores de riesgo, que pueden ser propios o externos al anciano, tienen un efecto sinérgico entre sí. La consecuencia de las caídas son muy variables, aunque solo una quinta parte requiere atención médica, pues las caídas representan la 6ª causa de muerte en ancianos. Existen distintos tipos de caídas. Caídas accidentales, las cuales son involuntarias y no predecibles, pues no es culpa del paciente y caen por la presencia de condiciones causantes. Caídas fisiológicas anticipadas. Estas se presentan por tropezones o resbalones en pacientes. Caídas fisiológicas no anticipadas. Estas no se esperan y no son predecibles la primera vez, y el objetivo es prevenir una segunda caída. Barreras de seguridad para la prevención de caídas. Siempre verificar que la cama esté en posición baja y con el freno puesto. Si el paciente utiliza silla de ruedas, verificar que tenga el freno puesto durante las transferencias. Siempre mantener una buena iluminación, tanto diurna como nocturna, y asegurar que los dispositivos de ayuda si aplica estén al alcance del paciente, como los bastones, andador, gafas, audífonos, entre otros. Mantener ordenada la habitación siempre aseada, retirando el material que pueda producir caídas, como los mobiliarios, cables, entre otros. Educar siempre sobre la deambulación cuando el piso esté mojado, usar siempre la señalización, y el paciente debe tener accesible en todo momento el timbre de llamado. Se recomienda como prácticas seguras: informar a los familiares de la convivencia de comunicar la situación de acompañamiento o no del paciente, promover el uso de calzado cerrado con suela antideslizante,
Mantener al paciente incorporado en la cama durante unos minutos antes de levantarlo, pues esto evitando sufrir hipotensión ortostática. Una ronda horaria, evaluar a los pacientes cada hora ayuda a que estos se sientan más seguros y menos aprensivos. Educar al paciente y o cuidadores sobre las recomendaciones. Al ingreso, el personal asistencial informará al paciente, familia y o cuidador sobre la importancia de la prevención de caídas. Todos los pacientes que han sido calificados de alto riesgo deben recibir educación sobre el riesgo de caídas. Se implicará al paciente, familia y o cuidador en los cuidados. En conclusión, la preparación de las enfermeras y un programa de prevención de caídas es esencial para prevenirla. Las valoraciones del riesgo de caída se debe realizar en todos los ancianos y debe ser integral, incluyendo las esferas física, mental y social. Para ello podemos emplear múltiples escalas validables específicas. El manejo de las caídas debe focalizarse en la prevención primaria mediante educación y promoción de la salud, aunque sin olvidarnos de la prevención secundaria y terciaria. Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Diana Caterina Iparre Gómez. A continuación vengo a presentarles la prevención de infecciones intrahospitalarias. Soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas en la UNAD de Duitama. Las infecciones intrahospitalarias son muy frecuentes ya que tienen consecuencia a nivel sanitario, económico y social. A nivel sanitario pues aumenta la morbimortalidad y a nivel económico pues el incremento en la duración de la estadía hospitalaria y el uso de recursos materiales humanos. Las precauciones y medidas de aislamiento pues se basan básicamente en el mecanismo de transmisión particular de cada germen, es decir, que si es por transmisión respiratorio, contacto o por gotas. Entre las primeras vamos a encontrar entre las primeras medidas vamos a encontrar el lavado de manos y el uso de equipos de protección personal. El lavado de manos, pues se debe realizar siempre que vayamos a ingresar a una unidad de cuidados intensivos, al salir de una habitación de paciente contaminado o con alguna enfermedad grave. Se debe realizar pues con jabón antiséptico. Siempre pues se debe retirar todo lo que es partes metálicas, ya sean pulseras, anillos. Luego de esto pues se realizan los 5 pasos, que pues humedecen las manos, los antebrazos, se deja resbalar el agua hasta los codos, se aplica el jabón, se lavan las uñas en forma circular y con un cepillo en algunos casos. Encontramos los equipos de protección personal. Entre ellos están los guantes, la sobretúnica, tapabocas quirúrgico, gafas y tapabocas de alta eficacia o N95. Medidas de aislamiento son las que incluyen las precauciones estándar y las medidas para prevenir los mecanismos de transmisión aérea, como ya lo había dicho, por contacto o por gotas. La transmisión aérea, pues esta es una transmisión, también se le llama por el aire, de una enfermedad a través de unas pequeñas partículas que pueden transmitirse a través del aire, como ya lo había dicho. En este caso puede ser por gripe. Transmisión por gotas es la forma más habitual en que los virus del resfriado, la gripa y algunas bacterias se transmiten de persona a persona. Se dice que pues estas son transmitidas cuando entran en los ojos, la nariz, la boca. En la transmisión por contacto, entonces es la precaución específica de contacto, la cual implica
pues que además de esto debemos utilizar los equipos de protección personal e individual eh, cuando vayamos a entrar en contacto con el paciente, cuando estemos en una habitación individual, cuando realicen em, cuando se indique un traslado de paciente, entonces también se debe utilizar estos equipos de protección personal. Muchas gracias.